Nuevamente también los invito a participar activamente en nuestra cuenta en Twitter, @Andy_Colombia, y el numeral es Congreso del Agua Andy. Bueno, ahora sí, para continuar y para este último panel sobre eficiencia en la implementación de instrumentos financieros en la cuenca para la restauración y conservación de su rendimiento hídrico, invito a que se acerquen las siguientes personas. Ellos son la doctora Ana Cristina Sánchez, es gerente de medio ambiente de Equion Energía. La estará acompañando también el doctor Nicolás Contreras, director de Asuntos Externos y Regulatorios de Corona. También el doctor Jorge Enrique Cardoso, director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, y presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS. También el doctor Juan Pablo Lozano, superintendente de Ingeniería Ambiental del Cerrejón, al doctor Hugo Contreras, director de Seguridad del Agua para América Latina de The Nature Conservancy, y Marta Carrillo, directora de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Todos ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, y la moderación de este panel estará a cargo del doctor Mauricio Mira, jefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que, doctor Mira, tiene usted la palabra. Le recuerdo que en el monitor del frente puede controlar el tiempo y contamos con su exactitud en los tiempos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias a todos, colegas que conozco muy bien y que hemos trabajado muchísimo en este tema de cambiar paradigmas económicos hacia el crecimiento verde. Yo como que tengo que ser muy puntual y por el tiempo pues voy a ser muy preciso. Las preguntas, como dicen, van a ser muy cortas y tratar de organizar los temas de una forma muy puntual. Como saben, nosotros trabajamos todo el tema de instrumentos económicos, financieros y de mercado para el crecimiento verde en la Oficina de Negocios Verdes, que no son negocios realmente, así se llama la oficina. Quiero cambiar el nombre de la oficina. Y el tema de negocios verdes. Entonces, en ese sentido yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué consideran o ustedes cómo consideran que las señales que vienen generando los instrumentos económicos y financieros asociados al recurso hídrico, como la tasa por uso de agua, la tasa retributiva de vertimientos puntuales, la transferencia del sector eléctrico, son suficientes para incentivar una mayor eficiencia en el uso del agua de los sectores productivos? Y si no, ¿qué adicionan? O sea, ¿cuál es la propuesta? De una forma muy breve, entonces voy a arrancar contigo. Se me olvida el nombre. Ana Cristina. Ana Cristina. Y eso que he trabajado con ella todo el tiempo. Dale, Ana Cristina. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y gracias a la Andy por la invitación y gracias a Ricardo pues, por la invitación a este panel. Bueno, desde Equion Energía, que es como lo vieron en el video, es una empresa de exploración y producción de hidrocarburos. El foco ha estado principalmente en cómo invertimos a partir de las obligaciones ambientales y a partir de las inversiones voluntarias que tenemos. Entonces, el instrumento principal que nosotros hemos manejado es la inversión del 1% y las compensaciones ambientales, tanto por pérdida de diversidad como las compensaciones por uso de recursos naturales. Entonces, en materia de esas inversiones, creo que una de las señales fundamentales que ha dado el Ministerio y la ANLA en el último tiempo ha sido la modificación del decreto 2099 del 2016, nuevamente luego fue modificado por otro decreto, pero básicamente con varios temas. Número uno, la inclusión de un área o ampliación del área geográfica en la cual se puede hacer la inversión del 1%, ampliándolo a la subzona hidrográfica y no con este concepto un poquito ortodoxo del aguas arriba del punto de captación que limitaba enormemente estas inversiones. Lo segundo, asociaba las líneas de inversión y los mecanismos de inversión del 1%, aumentando esas líneas de inversión.
Y en tercer lugar, pensaría esta recopilación o esta compilación que se pueda hacer entre las inversiones del 1% y las compensaciones, no solamente al interior de cada compañía, sino entre diferentes compañías. Entonces, esos tres, digamos, esos tres herramientas dentro del nuevo decreto pues fueron fundamentales para nuestras inversiones. No obstante lo anterior, pues ahí hay unos retos todavía o unas barreras normativas que yo invitaría a repensar, asociadas sobre todo a los temas de investigación. Y como lo menciona también la política de la gestión integral del recurso hídrico, donde no conocemos cómo conservar, no sabemos cómo hacerlo. La investigación es un tema fundamental que debería ser parte de la inversión del 1%, así como otros temas asociados a continuidad de los negocios, como por ejemplo, de las conservaciones, por ejemplo, como los proyectos turísticos, ¿no? Digamos que son medidas eficientes en los cuales, o a través de las cuales las comunidades pueden conservar, pero recibir una retribución económica. A esto también quiero añadir, nosotros hacemos acuerdos voluntarios de conservación que hacen parte de estas líneas estratégicas novedosas que plantea el decreto 2099. Actualmente tenemos 394 hectáreas conservadas y somos pioneros, de hecho tuvimos los primeros planes de inversión aprobados por este decreto y ya llevamos 2 años con 394 hectáreas conservadas a través de acuerdos voluntarios de conservación y ahorita vienen alrededor de 1.830 hectáreas adicionales en acuerdos voluntarios de conservación. Excelente, muchas gracias. No más a agregar y adicionar, pues que obviamente tú sabes que construimos la ley, pues el decreto ley 870 y estamos ya, de hecho, con la reglamentación, de hecho está en presidencia ayer, ya la reglamentación de PCA, para que también, obviamente, esté dentro de todas las estrategias. La misma pregunta, doctor Contreras, ¿no? Mauricio, gracias. Pues a Ricardo y a la Andy, muchas gracias por la invitación para poder, digamos, compartir la experiencia de Corona, digamos, como sector industrial, un poco, digamos, diferente a lo que le sucede a las compañías del sector extractivo, aunque nosotros, digamos, que somos un encadenamiento basado en la minería y diversificados en cerámica y estamos incursionando en nuevos sectores como cemento y minerales para el agro, etcétera. Básicamente, digamos que la efectividad de los instrumentos económicos dentro del marco de lo que es la política nacional del recurso hídrico, uno debería tratar de orientarla a todo aquello que permita, digamos, generar un mejor equilibrio y un mayor balance entre oferta y demanda del recurso. Y en ese sentido, digamos, lo que nosotros hemos hecho como grupo industrial, donde no estamos sometidos a la obligación del 1% de inversión forzosa, porque las operaciones industriales, como ustedes lo saben, no tienen o no están sujetas a licencia ambiental, digamos que lo hemos hecho desde 2 perspectivas. Una primera perspectiva, que es una perspectiva absolutamente voluntaria, donde en el marco, digamos, de la promesa de sostenibilidad y de la estrategia que tenemos de gestión ambiental, hemos venido decidiendo ciertas acciones de conservación. Una de ellas son las zonas de reserva de la sociedad civil. Actualmente tenemos 3 inscritas ante la Dirección de Parques Naturales y estamos, digamos, en proceso de inscribir una 4ª y tenemos pues una meta, digamos, muy ambiciosa a 2025 de ir ampliando el número de hectáreas. Vamos hasta ahora en 84 hectáreas, que digamos en comparación a las zonas de explotación que actualmente tenemos en títulos vigentes mineros, pues es un área, digamos, incluso mayor a la de o cercana a la de explotación. Y ahí digamos que hay un incentivo, digamos, para la constitución de esas zonas de reserva, que son básicamente la exención de pago de impuesto predial. Entonces, digamos, primer punto, para enmarcar acciones voluntarias de conservación, los incentivos tributarios constituyen, digamos, una ventaja, digamos, importante. Un segundo mecanismo, digamos, que hay que enmarcar, que tal vez, digamos, al momento de haber expedido la Política Nacional de Recurso Hídrico no se tuvo tan en cuenta, eran los esquemas de pagos de servicios ambientales. Ahí hay una posibilidad muy grande, ya hay, digamos, un marco regulatorio que prevé cómo se pueden desarrollar ese tipo de servicios, muy orientados todavía a la financiación pública tal vez, y ahí de pronto deberíamos tener un debate hasta qué punto podemos ingresar o permitir el ingreso de mayores recursos privados y hacer un balance entre lo público y lo privado. Y, digamos, para finalizar, el segundo, digamos, esquema, el esquema donde sí estamos obligados a hacer compensaciones, tanto por pérdida de biodiversidad como la inversión del 1% derivado de licencia ambiental. Hay un dato, digamos, que yo quisiera dejarle al auditorio. Cuando se armó la Política Nacional del Recurso Hídrico, de la totalidad de recursos invertidos en gestión del recurso hídrico, solamente el 0.28% provenían de la inversión del 1% derivado de licencias ambientales.
Ahí es muy posible, digamos, que se pueda mejorar ese porcentaje, pero adicionalmente, digamos que de la mano de todo lo que se ha hablado hoy en los distintos paneles, gobernanza, mayor interacción, mayor trabajo mancomunado entre academia, corporaciones, sector público, entidades territoriales y organizaciones privadas, podamos, digamos, hacer un mejor uso de esos recursos. Muchas gracias, doctor Cardoso. Doctor Cardoso, yo quería preguntarte, bueno, aparte de la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Tú qué temas le adicionarías a estos temas de comando y control que hemos venido diseñando? Que obviamente, como decía anteriormente, pues es importante también el tema no solamente comando y control, sino también un tema de mercados, ¿no? Un tema de la huella hídrica, el valor agregado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú ves el área de oportunidad, además, si estos instrumentos están generando lo que nosotros queremos que se desarrolle en Cortolima y con todos nuestros distritos de riego que conocemos muy bien, y cuál es el valor agregado, cuál es el gap o lo que tú ves que podríamos adicionarle para fortalecer estos instrumentos? Bueno, en mi rol de presidente de la Asociación de Corporaciones Autónomas debo agradecer enormemente este espacio para visibilizar la misión de las corporaciones autónomas. Muchas gracias a las directivas de la ANDI, al doctor Ricardo, a todos los que nos han colaborado con este espacio. Y ese ha sido uno de los factores, permítame hacer la cuñita, de poder inmediar con los empresarios. Hace 6, 7, 8 años nos encontrábamos con los empresarios prácticamente en un ring de boxeo. Ahora nos podemos encontrar y hablarnos tranquilamente, producto de esa interrelación que hemos tenido con el apoyo como instituciones como la ANDI. Debo agradecer enormemente que nos den este espacio para demostrar que en efecto las corporaciones autónomas requieren un rediseño, y ese rediseño lo estamos solicitando con el apoyo de la sociedad civil y el empresariado colombiano. No nos imaginamos un país sin corporaciones autónomas. Esta mañana el profesor de Holanda lo dijo, no nos imaginamos un Holanda sin sus juntas de agua. Eso es lo que nosotros queremos enseñar. Bueno, después de esa breve cuña de agradecimiento, debo decirle, la Corporación Autónoma Regional del Tolima es una de las corporaciones que más recibe recursos por uno de los instrumentos financieros, la tasa del uso del agua. Recuerden que en el Tolima tenemos el distrito de riego más grande de Colombia, el distrito de Usocoello. Y esta mañana también vimos que tristemente el sector arrocero es el que menos eficiencia tiene en el uso del recurso hídrico. Pues bien, producto de una serie de diálogos que hemos compartido con el gobierno nacional, hemos podido rediseñar y hacerles algunas mejoras a ese instrumento financiero, a tal punto que ahora los arroceros comprendieron que ellos son los primeros responsables de tener su instrumento de medición de caudales, para poder honrar esa norma que dice que las corporaciones le debemos cobrar el caudal eficientemente captado. Y entre más ellos están utilizando en forma eficiente el recurso hídrico, estamos mejorando mucho la condición de la gobernanza. Eso en cuanto a la tasa del uso del agua. Pero aquí debo hacer también el lance en nombre de todas las corporaciones al empresariado. Hay un instrumento financiero que soporta a las corporaciones autónomas, que es la tasa retributiva del agua. Todos nos preocupamos por tomarnos el agüita, pero no nos preocupamos de cómo la vamos a evacuar. Resulta que las corporaciones autónomas estamos haciendo unos cobros de unas tasas retributivas irrisorias, que nos vale más la factura que lo que vamos a cobrar. Entonces ahí pediría yo una mejora en ese instrumento financiero de la tasa retributiva, en la medida de que se permita hacerle una mejora y ajuste a la tasa retributiva para poder hacer las inversiones de tantos proyectos de saneamiento básico que requiere el país. Ahora, transferencias del sector eléctrico. En transferencias del sector eléctrico hemos encontrado que también debe hacérsele una mejora, en la medida de que debemos desentrañar ese top secret de que no sabemos cómo es que liquidan esos porcentajes de embalsamiento de recurso hídrico por las empresas generadoras de energía eléctrica. Hemos hecho varias consultas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y debemos mejorar esa comunicación para poder explicarle a la comunidad cómo se liquida esa tasa retributiva. A manera de abrebocas, ya terminando la jornada de hoy, importante, quiero dejar en el espacio
esas dos discusiones, sin contar con los demás instrumentos y las mejoras que podemos implementarle. Muchas gracias, doctor Cardoso. Y bueno, la misma pregunta para ti, yo me voy a tener que levantar porque yo aquí no veo los nombres. Doctor Lozano, ¿verdad? Si usted nos puede dar, digamos también desde su óptica, cómo estos instrumentos han sido efectivos y cuáles son los vacíos para mejorar. Esto aquí, usted lo dijo, o sea, nosotros tenemos instrumentos económicos que en la oficina nos pasamos haciendo fórmulas, todo lo que son proyecciones económicas, proyecciones sociales, obviamente ambientales, pero hay unos temas donde hay siempre unos vacíos que detectamos y además otras áreas de mejora, temas alternativos, como estábamos hablando el tema de mercado, no solamente es un tema de comando y control también, hay unos temas también relacionados con, por ejemplo, la preservación y la conservación a través no solamente de pagos de servicios ambientales, sino también de carbono, con el mercado voluntario de carbono, etcétera, etcétera. ¿Cuáles otros instrumentos, no solamente de comando y control, instrumentos económicos, sino también financieros o de mercado, usted podríamos considerar en todo este aspecto para ya no solamente un tema de manejo del agua, sino un tema de crecimiento verde en el país? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, por permitirnos participar en este tema. Lo primero, como decía el doctor Cardoso, desde el punto de vista de los instrumentos como el pago por la tasa por uso del agua o las tasas retributivas, en el caso de Cerrejón, digamos, no son algo, por decirlo de alguna manera, que mueva la aguja, y también sabemos que como van a las corporaciones, no es algo que le ayude a la corporación a hacer una inversión fuerte. De hecho, nosotros sabemos que la corporación puede hacer más inversión por tasas por aprovechamiento forestal, por ejemplo, que por las tasas de uso de agua. Adicionalmente, también como decía el señor Cardoso, en La Guajira tenemos muchos otros actores que hacen uso de las fuentes hídricas de una manera, digamos, mucho más fuerte, de mucho mayor volumen. Nosotros nos concentramos fundamentalmente en tratar de hacer un uso lo más reducido posible de las fuentes naturales, teniendo en cuenta que sabemos que tienen harta presión por todos los demás usuarios, y nos concentramos fundamentalmente en nuestro pedacito de suelo, es decir, lo que nos llueve encima del área minera, el pedacito de cielo, lo que nos llueve en el área minera, y lo que viene de los mantos de carbón, porque viene agua ahí. Entonces, nosotros, ¿desde dónde enfocamos el tema de la protección del recurso hídrico y de las inversiones asociadas a eso? Desde el punto de vista de esquemas voluntarios enfocados a la protección de las cuencas, ¿cierto? El cuidado de las cuencas, y desde el punto de vista obligatorio todo lo que son los esquemas de compensación, ¿sí? Donde los planes de compensación, de hecho, no hace más de un mes tuvimos la aprobación de la compensación por intervención desde el año 2007 hasta el año 2033, que puede abarcar del orden de unas 22.000 hectáreas, y las cuales están enfocadas a proteger, reforzar, restaurar corredores biológicos, ¿sí? que unan la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá a través de los principales cuerpos de agua que los transitan. Entonces el enfoque de nosotros está muy orientado a eso, porque desde el punto de vista de los instrumentos de pago, digamos, vemos que aun cuando lo aumentaron 6 veces hace poco, vemos que aún no es suficiente, como decía el doctor Cardoso, el tema de las tasas retributivas no. Ahí, digamos, creemos desde el punto de vista de la realidad de nosotros que no está la solución. La solución está más enfocada al tema de protección de cuencas. ¿Cómo lo vivimos? Nosotros sí tuvimos acceso a una obligación del 1% en el año 2002 con uno de nuestros proyectos que se llama el área de Patilla, en el cual a partir de ahí ese fue el modelo que fue la protección de la cuenca del arroyo Paladines, y a partir de ahí arrancamos con el esquema de fundaciones de Cerrejón a replicar ese método en otras cuencas, en 5 cuencas que tenemos que actualmente están bajo protección. Entonces creemos que por ese lado, ¿por qué? Porque los esquemas de protección de cuencas involucran a todos, acá la participación es de todos, no es solamente del ente regulador, ni es solamente del sector productivo, ni es solamente de la comunidad, sino en conjunto, ¿cierto? Donde todos tenemos que ganar o todos perdemos si no lo hacemos bien, ¿sí? Entonces creemos que es más por ese lado.
Muchas gracias. Doctor Contreras, entiendo que usted viene de México, ¿sí? ¿Cómo hacen? O sea, porque siempre cuando estuvimos toda la valoración económica en el ministerio, estuvimos trabajando diferentes enfoques, qué pena, pero me tocó focalizarme en México. Y México tiene un problema de agua muy fuerte, el DF, sobre todo. ¿Cómo ha hecho el DF o estos instrumentos, cómo han fortalecido, digamos, la gestión de la preservación del recurso hídrico en Ciudad de México? La tasa por uso de agua, que por sí es alta, yo entiendo que es bastante de las, pues, Costa Rica, México tienen una tasa por uso de agua bien interesante, nunca como la nuestra, que era de las más bajas del mundo, ahora ya cambió. Pero ¿cómo han hecho estos instrumentos para preservar, conservar? Y la última, ¿cómo hacen ustedes para cambiar el paradigma de las personas en el sentido de que el agua, digamos, nosotros tenemos que aportar, de que tenemos que de alguna forma contribuir, obviamente entendiendo que una tasa, que a diferencia de un impuesto tiene una destinación específica, un impuesto va a la gran canasta del Estado? ¿Cómo hacen ustedes para que la gente entienda y cambie su comportamiento, que es digamos, el gran reto que hemos tenido nosotros aquí en Colombia? Muchas gracias al nombre de TNC por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por el trabajo que desempeño, tengo la fortuna de tener una panorámica de América Latina. La respuesta concreta de México es que lo hacemos muy mal. Y ahí sí me atrevo a decir porque soy mexicano, y lo hacemos muy mal. Me parece que la razón es que hay una diferencia muy grande entre la percepción de valor y costo. Y Colombia tiene la gran fortuna de tener muchísima agua, que por lo tanto la referencia de valor del agua es como muy ligera. Hay, va a haber, siempre hubo, siempre habrá. Y por lo tanto, la diferencia entre esta percepción de valor y costo, como que me sorprende, por ejemplo, cuando escucho en conversaciones con la CRA, que la tasa de uso de agua es una tasa igual para todo el país, como si la abundancia relativa o la escasez relativa o la calidad fueran exactamente la misma en toda la geografía colombiana. Sí. Bueno, ¿qué pasa en México? En México tenemos un gran problema y es un problema donde efectivamente México es un país que está sufriendo un estrés hídrico significativo. La mitad del país, o más bien el 80% de la actividad económica se desarrolla donde está el 20% del agua. Ustedes pueden ver México, pueden poner una línea más o menos a la altura de la Ciudad de México para el norte, ahí es donde se produce casi todo el PIB y donde no hay agua. Casi todas las fuentes de agua en México en esa zona son fuentes subterráneas, algo totalmente desentendido en casi todos los países de América Latina hasta ahora, aunque va a ser cada vez más importante. Perú, Brasil, ustedes mismos ya están empezando a extraer agua subterránea. En México lo hemos hecho desde hace muchísimos años, zonas en donde estamos extrayendo agua para consumo humano a más de 700 metros. Ciudad de México está con unos proyectos exploradores a más de 2 kilómetros de profundidad. Algo inadmisible que nos está teniendo claramente… y la tarifa del agua, cuando va uno y le pregunta a mis paisanos, a mis vecinos, ¿cuánto pagas de agua? La probabilidad de que alguien te diga, no tengo ni idea, es altísima. ¿Y eso qué significa? Para mí significa que el valor y el costo hay una diferencia enorme. Todos nos quejamos de que no hay agua, pero tampoco sabemos cuánto estamos pagando. El incentivo que estamos recibiendo es un incentivo tremendamente perverso. Los agricultores en México no pagan por el agua, pagan por la electricidad para el bombeo, pero no pagan por el agua. Ustedes se podrán imaginar qué tipo de incentivo estamos teniendo. Ante estos retos, a mí me parece que hay que avanzar en entender el valor y además del valor, no nada más el valor actual, sino la visión de país que queremos tener. Y recuerdo siempre, el país de tarifas de agua más altas en el mundo es Dinamarca. En Dinamarca pagan 5 euros por metro cúbico en uso doméstico y puede llegar a ser más inclusive en Copenhague. Uno diría, Dinamarca tiene mucha agua, ¿por qué pagan tanto? Porque entienden que no van a tener más y que si no invierten en manejo eficiente, si no invierten en tratarla y darle la vuelta completa, no nada más los ciudadanos no van a tener agua, las empresas no van a tener negocio y el campo no va a tener para producir. Entonces, en el fondo, me parece que siempre hay esta disyuntiva de, es que pagamos más y ahí hay dos temas. La percepción de valor,
no estamos valorando cuánto cuesta el agua, y cuánto cuesta significa cuidar la fuente, traerla, extraerla, potabilizarla, distribuirla, y en particular en esta conversación, cuánto nos está aportando la naturaleza. Y la segunda es que hay una percepción de ineficiencia en el uso de los recursos que pagamos para la gestión del agua, lo cual por un lado nos dice pago poco pero se usa mal y por lo tanto no quiero pagar más y termino haciendo yo mis cosas, lo cual me parece que en el sentido de acción colectiva, que es la manera que tendríamos, pienso, que enfocar los problemas de gestión del agua, estamos como que desviándonos por buena voluntad, tratando de salvar ese vacío. Muchas gracias. Muy bien, o sea, yo nomás quería darte una precisión. La tasa por uso de agua cambió. Ahora nosotros, digamos, tenemos unos factores mucho más regionales que determinan, además del índice de escasez de agua que determina el IDIAN, etcétera, ya digamos, una oferta hídrica mucho más acomodada a la realidad, ¿no? Eso es bien interesante porque eso es lo que tú has dicho es la esencia, ¿verdad? Demostrar que este tema, podremos tener agua, pero agua pura, ¿cuánta tenemos? Entonces, un tema de valoración, un tema de una estrategia de país hacia dónde vamos, y en ese sentido, mi doctora Marta Carrillo, me gustaría que me dijeras qué está haciendo la CAR, cómo ven ese tema de los instrumentos económicos en el tema de fortalecimiento y sobre todo de la preservación y conservación de zonas estratégicamente ambientales importantes para toda nuestra región, y qué vacíos o qué gaps, cómo lo llenarías, qué cosas nuevas podríamos poder, digamos, incorporar en toda esta valoración del recurso hídrico. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Andy, a Ricardo y a todo el equipo por esta invitación. Yo primero quisiera resaltar, pues ya han desarrollado bastante los temas de los instrumentos económicos, pero yo quisiera como empezar por resaltar que hiciéramos una mirada mucho más transversal y mucho más integral del ejercicio de la gestión hídrica a partir de involucrarnos todos los actores competentes en los ejercicios tanto de formulación como de implementación de los PONC. Creo que tenemos todos que partir de allí, o sea, tenemos que mirar el agua como todo el ejercicio de conservación y de gestión de la cuenca hidrográfica y tener claridad frente a ese instrumento de planificación que a su vez tiene un plan financiero que nos determina un poco en los componentes fundamentales que se requieren para cada una de las cuencas hidrográficas en términos de investigación científica, como lo decían hace un rato, de gobernanza, como lo decían hace un rato, de todo el tema social, empresarial, pero también de todo el tema técnico, de la investigación, de la línea base y de todo el ejercicio de ordenamiento de la cuenca como tal. Nosotros estamos trabajando en las corporaciones autónomas regionales para la actualización de esos instrumentos de planificación y son elementos importantes para enmarcarnos todos allí. Por otro lado, y ya llegando a lo que estamos haciendo desde la corporación, yo quiero resaltar uno de los ejercicios fundamentales dado el contexto en el que nos encontramos, y es: estamos trabajando de la mano de los sectores productivos, estamos trabajando de la mano de todos los empresarios, particularmente en la corporación tenemos al menos 5 estrategias de trabajo con los sectores productivos, pero 2 de ellas que son las que quiero, o 3 de ellas que son las que quiero resaltar muy rápidamente, nos permiten llegar a ese apalancar recursos de manera conjunta entre las corporaciones, la academia y el sector privado para desarrollos puntuales y específicos en el territorio. Uno de ellos es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de los Andes, es un ejercicio de encadenamiento productivo que nos ha permitido a la fecha tener recursos puestos por la CAR de 4.200 millones de pesos en los 5 años que llevamos de trabajo, la Universidad de los Andes 900 millones de pesos para ese mismo ejercicio de encadenamiento productivo, pero lo más importante y lo que quiero resaltar en este momento es lo que esa inversión inicial, ese CASE inicial que hemos hecho la autoridad ambiental y la universidad ha significado en el sector empresarial, y es que por cada peso que nosotros hemos puesto hemos tenido más o menos 1.5 pesos por parte del sector empresarial. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo de las actividades de formación pedagógicas, metodológicas que hemos desarrollado con ya 335 empresas, se han generado en el territorio CAR inversiones de 6.000 millones de pesos por parte de los empresarios a partir de la
implementación efectiva de sus proyectos de producción más limpia. Entonces eso sí me parece muy importante porque no está en ninguna obligatoriedad por parte del empresariado, está en su compromiso reforzado por la corporación, reforzado por la academia, reforzado por las agremiaciones para que el empresario invierta en su propio proceso productivo teniendo la claridad que eso repercute de manera inmediata en la cuenca y en el ecosistema. En ese mismo sentido, con la Cámara de Comercio de Bogotá y específicamente con CAEM, la Corporación Ambiental Empresarial, hemos hecho un ejercicio que se concentra en las mediciones de huella hídrica y de huella de carbono, y allí también el comportamiento es un poco similar. Tenemos 451 empresas con los ejercicios de medición de huella de carbono, 96 con ejercicios de medición de huella hídrica, inversiones de la CAR en esos 5 años de 3.000 millones de pesos, de Cámara de Comercio CAEM de 1.000 millones de pesos, con proyectos desarrollados por los empresarios que alcanzan el orden de los 3.800 millones de pesos. Entonces también encontramos ahí una inversión directa de los empresarios en desarrollo de esos ejercicios. Y el tercero que quería plantear son los ejercicios tanto de pago por servicios ambientales como los ejercicios de responsabilidad ambiental empresarial, que es otro instrumento que está sobre la mesa. En pago por servicios ambientales nosotros, una de las estrategias que estamos desarrollando tiene que ver con la que estamos desarrollando casi la totalidad de corporaciones autónomas, que es Banco 2. Pareciera que las inversiones no son muy grandes. En la CAR iniciamos el proceso no hace tanto como en Cornare, pero sí tenemos en este momento 230 hectáreas en conservación que nos han significado una inversión de 500 millones de pesos aproximado a través del pago por servicios ambientales a 40 familias que están responsables de esas 230 hectáreas. Y tenemos muchas figuras, o sea, habló Coca-Cola, habló Bavaria, de lo que están trabajando, y pues yo me sentía muy contenta porque la CAR es una de las que no se pierde corrida de un catre, como dirían por ahí, y siempre ha estado apoyando y acompañando esos procesos. Pero tenemos uno, por ejemplo, que es Plan Padrino de Humedales, en donde muchísimas de las empresas del territorio están participando, nos están ayudando a hacerse parte en algunos casos de la formulación de los planes de manejo ambiental de esos humedales, pero también a veces del desarrollo de alguno de sus componentes, lo que les ha derivado a ellos también la posibilidad, como lo decían hace un momento, de acceder a los incentivos tributarios que sin duda alguna generan un círculo cerrado virtuoso para la gestión ambiental en las cuencas. Doctor Carlos. Mauricio, yo quiero acotar en este momento lo siguiente, hablando de recurso hídrico. A Marta, complementarle lo siguiente: en este momento, en alianza con Recursos Propios, CAR Cundinamarca, Corto Lima, estamos formulando el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Lo estamos formulando con el esfuerzo de los dos, con la participación del empresariado en el Consejo de Cuencas, que además del de Manizales también funciona muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un listado bastante largo que hizo mi oficina, pero cada vez me salen más preguntas, entonces yo voy a guardar esta cosa y empezar a tirar preguntas. Pero es con el tema de pago de servicios ambientales. Ya que estamos hablando de esto, pues usted sabe muy bien que ha sido un grandísimo esfuerzo cambiar el tema de un decreto 953 que era bastante restrictivo a una ley y una política integral de pago de servicios ambientales que hemos trabajado en el gobierno nacional. En ese sentido, yo quiero preguntarles cuáles son las perspectivas respecto a la implementación de los pagos por servicios ambientales como un instrumento para la gestión integral del recurso hídrico en su sector, y cómo espera que este instrumento se articule en las inversiones ambientales asociadas al recurso hídrico. Entonces, pues quisiera arrancar contigo para ver cómo hace la empresa el tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y es, digamos, nuevamente Equion Energía en este momento pues es pionero en los acuerdos voluntarios de conservación para inversión del 1%. Nosotros, previo al decreto 2099, hicimos gestión ante la autoridad para que los acuerdos voluntarios de conservación, que son pagos por servicios ambientales, fueran aprobados bajo inversión del 1%. Fuimos el proyecto, digamos, piloto de la ANLA para que en el decreto 2099 se incorporara ese mecanismo. Entonces eso
Eso nos ha permitido, en este momento tenemos 7 acuerdos vigentes, 394 hectáreas por 8 años, y estamos protegiendo 2 microcuencas, Quebrada, Agua Azula y Agua Blanca, que abastecen 5 poblaciones aguas abajo. Entonces, digamos, este es un pequeño piloto. ¿Por qué pequeño piloto? Porque a partir de, digamos, de este pago por servicios ambientales también tomamos la decisión de nuestros nuevos planes de inversión, ya acogiéndonos al decreto 2099, también siendo pioneros en el sentido que la ANLA nos aprobó por primera vez en Colombia los planes, digamos, acogiéndonos al decreto. Y en este sentido tenemos un proyecto bastante ambicioso que se llama Proyecto Conectando Bosques. Conectando Bosques lo que busca es, digamos, 3 objetivos a través de diferentes mecanismos. Los 3 objetivos son, número 1, tomar unos enclaves que están estratégicamente ubicados en un cinturón que va desde la Reserva Forestal La Tablona en el municipio de Yopal. No sé qué tantos tengan el esquema de Casanare en su mente, pero digamos que busca conectar un cinturón entre la Reserva Forestal La Tablona y el río Payero, conservando los enclaves boscosos más preponderantes en la región, tratando de rodearlos con unas zonas de amortiguación, unas zonas buffer, y conectando esos relictos o esos fragmentos boscosos a través de diferentes mecanismos. ¿Cuáles mecanismos son esos? El primero, la compra de predios, que es una de las posibilidades que da la normativa actualmente. El segundo, los acuerdos voluntarios de conservación, compra son 700 hectáreas más o menos. El segundo, acuerdos voluntarios de conservación, como mencioné antes, alrededor de 1.800 hectáreas allí. Y el tercero, unos acuerdos de conservación diferentes que se llaman los acuerdos de conservación producción, que la Fundación Natura, de la mano de la Fundación Natura, los estamos desarrollando. Son similares a un proyecto que oía anteriormente de Bavaria, el de MIPARAM, en el sentido que lo que se busca es hacer en esos puntos donde están haciéndose las conexiones entre los enclaves boscosos, hacer unos acuerdos con cada uno de los finqueros para digamos, que los objetos de conservación que permiten dar esa conectividad sean preservados, pero a su vez hacer la finca más productiva. Yo creo que el tema digamos, un poco para resumir y para enfocar en el instrumento normativo per se y el avance del instrumento normativo, creo que es romper como con ese imaginario colectivo, haciendo alusión a ese término del filósofo Morán, asociado a que la destrucción del bosque es lo que permite que una finca sea más productiva, que la tala y la quema es lo que hace más productiva la tierra. Entonces, romper ese paradigma y básicamente concentrarnos en que conservar paga, creo que ese es el reto más importante de la cultura y en nuestro caso casanareña que debemos enfrentar. Excelente, nada más para nuestro amigo de México explicarle los pagos de servicios ambientales como está conceptualizado actualmente. Nosotros ya no solamente pagamos por el tema de la preservación del recurso hídrico, sino por el tema de biodiversidad, captura de carbono, que se va a un mercado voluntario mediante un tema sombrilla por el volumen, y un tema de, digamos, de negocios o mercados verdes que también estamos trabajando integralmente. Yo lo llamo como un combo, ¿no? Entonces todo ese paquete en zonas de interés estratégico ambiental, no en todos los lugares, pues le va a generar un pago, digamos, por hectárea y por un costo de oportunidad. Eso como muy brevemente. Y pagos de servicios ambientales en Colombia no es que ya existían desde hace mucho tiempo. De hecho, había pagos de servicios ambientales con los cafeteros, con los ganaderos, etcétera. Pero lo que tú estabas explicando es, no había una sostenibilidad económica y financiera en el tiempo, y nosotros teníamos varios esquemas de pagos de servicios ambientales que desgraciadamente por el tema del recurso, pues se acababa el recurso y hasta ahí llegaba el esquema de pagos de servicios ambientales. Con la ley 870 lo que hicimos fue habilitar diferentes fuentes de financiamiento que permiten esa sostenibilidad económica financiera en el tiempo, que permite no solamente que públicos, sino que privados, cooperación, bueno, todo el mundo que quiera entrar a esta gran canasta pueda desarrollar esquemas de pagos de servicios ambientales. Muchas gracias. Doctor Contreras, la misma pregunta. Muchas gracias. Mauricio, yo antes de responderle la pregunta de pagos de servicios ambientales quisiera ahondar en un punto que tocaron el doctor Cardoso y Marta de la CAR, y es hasta qué punto los incentivos tributarios permiten, digamos, que desde esa gestión autónoma de las empresas se puedan, digamos, viabilizar proyectos que disminuyan la presión sobre las cuencas. Y en ese punto, digamos, yo quisiera darles como una información de lo que ha sido el resultado de esa gestión en Corona, básicamente, digamos, con un gran proyecto que fue volver nuestras plantas industriales cero vertimientos. En 2011 nosotros generábamos algo así como 2.100.000 metros cúbicos de agua de vertimientos de huella hídrica total.
Hicimos el levantamiento de línea base en ese año, paralelo, digamos, al levantamiento de línea base de huella de carbono. Y empezamos a desarrollar todos estos proyectos, y estos proyectos, digamos, fueron viables básicamente por la, digamos, posibilidad de negociar con las corporaciones las certificaciones que permitieran los incentivos tributarios. Y en ese punto, digamos que eso es absolutamente imperioso tenerlo en cuenta y, digamos, profundizarlo si uno quiere, digamos, que cada vez haya menor presión sobre los recursos. Hoy en día, de esos 2.100.000 metros cúbicos que generábamos de huella hídrica, estamos generando solamente 1.400.000 y hemos logrado disminuir la huella gris, que es el punto importante, del 70% de esa agua en total a un 18%, digamos, logrando, digamos, tener una eficiencia pues absolutamente enorme en términos de vertimientos. Tenemos, digamos, una meta de poder profundizar el tema, digamos, en el futuro. Y en cuanto se refiere a pago de servicios ambientales, digamos, pues como lo dije, digamos, en un principio, es la manera, digamos, de viabilizar también financieramente esquemas voluntarios de conservación en áreas, digamos, que sean de importancia ecosistémica por la prestación de servicios ambientales. Un ejemplo, digamos, muy concreto que tenemos en nuestro proyecto cementero, que tenemos en conjunto con una compañía española, en el municipio de Sonsón, en el paraje de Río Claro, en la cuenca del Río Claro, nos asociamos con Banco 2 y prácticamente una parte importante del esfuerzo que estamos haciendo de inversión en esa zona, lo estamos haciendo en familias que pertenecen a Banco 2, vamos en 70 familias que van a estar apadrinadas por 4 años y adicionalmente, digamos, estamos haciendo unas acciones voluntarias en 2 sentidos. Uno, infraestructura de saneamiento básico de esas familias que básicamente habitan viviendas rurales, que no tienen, digamos, como la gran generalidad de las familias rurales en Colombia, ningún sistema de tratamiento. Entonces hicimos instalación de pozos sépticos y estamos en el desarrollo de una planta de tratamiento de agua en el corregimiento de Jerusalén, también, digamos, para beneficiar algo así como unas 110 familias. En ese sentido, digamos que el pago de servicios ambientales, digamos, se vuelve un incentivo absolutamente, digamos, importante para poder hacer gestión predial y para poder, digamos, garantizar unos ingresos a unas familias y tener, digamos, un resultado de triple cuenta en los territorios ambiental, social y económico. Muchas gracias. Era importante que mencionaras el tema, digamos, dientes para adentro de la empresa, lo que son ecoeficiencias, porque desgraciadamente, y aquí estamos con Andy, entonces es importante mencionar que esto, pues dientes para adentro genera ahorros y dientes para afuera, pues más competitividad, mucho más diferenciación, etcétera, y todo amarrado por el tema de poder valorar cuánto es realmente este recurso hídrico representa para nosotros también y demostrar, y ahí viene la pregunta después que le voy a hacer a todos para que la vayan pensando, cómo divulgan esto asertivamente hacia la sociedad, porque eso es lo que queremos replicar, demostrar que no solamente estamos haciendo las cosas bien, sino también cuantitativamente hablando, cuántos ahorros representó ese millón, digamos, de hectolitros que ustedes, cuántos eran litros, bueno, eso cuánto representa económicamente, y eso es importante. Nosotros lo hemos visto que en el 20-30% de la reducción de los costos fijos de una empresa puede lograrse por un uso eficiente del recurso hídrico. Doctor Contreras, la misma pregunta de los pagos de servicios ambientales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves como una herramienta? Perdón, que doctor Cardoso se me... O bueno, si quiere. Pero es bueno que nos digas cómo está haciendo la corporación, bueno, Cortolima en ese sentido, cómo ves la implementación del 870, sobre todo el tema de preservación y conservación en comunidades estratégicas. Muy bien. Debemos reconocer en este momento que una de las innovaciones del componente de crecimiento verde es el pago por servicios ambientales. Producto del entusiasmo de Carlos Mario en Cornare, y sobre todo la receptividad del Gobierno Nacional y el Congreso al aprobar la ley y los decretos que reglamentan, ustedes vieran la cara de los constructores cuando uno les cuenta y les dice, vea, yo le puedo cambiar esa medida compensatoria que está bien enredado porque primero no encuentra las áreas para hacer las reforestaciones, porque usted me financie 5 familias durante 1 año, 2 años en pago por servicios ambientales en Banco 2. La cara es diferentísimo. Ello lo hemos podido consolidar con el apoyo, desde luego, de FENALCO, ACODAL, Camacol, en la medida que ya podemos, y por eso le contesto, Mauricio, la pregunta, ¿cuál es la perspectiva del PSA
hacia futuro. La perspectiva es a crecer, es a consolidarse. Volviendo con los constructores, cuando hacen obras civiles de ocupación de cauce para atender un puente, las corporaciones autónomas ordenábamos lo que siempre ordenábamos: restáurese 2 hectáreas en árboles nativos, y resulta que se les acabó el contrato y tenían que hacer los 3 mantenimientos de los 3 años. Todas las figuras que tocaba que hacer para poder que ese consultor, para que pudiera liquidar el contrato finalmente con la empresa contratante, pudiera presentar ese requisito para que le liquidaran finalmente el contrato. Ahora les decimos es fácilmente, el decreto lo permite, le cambiamos esa medida por la financiación de pago por servicios ambientales a ciertas familias, para el caso de los constructores. Para el caso de los campesinos, ustedes vieron a principios de este año, a la medianoche nos llamaron de una emisora importante aquí del país, que en ese momento un campesino estaba mirando cómo un puma se le comía las gallinitas allá en Santa Isabel. Viera la alegría y el componente de equidad social que tiene ese señor, esa familia, porque iba a matar el puma y ahora le estamos pagando para que no mate el puma. Y quien está pagando para que no mate el puma es una empresa que está en la cuenca baja, una empresa avícola que está en la cuenca baja, que nos está financiando que cuiden los pumas en la parte alta de la cual se surte. Entonces, fíjese, la perspectiva desde luego es a crecer, a con entusiasmo difundir ese esquema, no solamente para proteger el recurso flora, sino la fauna también, y sobre todo que ya podamos nosotros llegar a los sitios donde se está consolidando el proceso de paz. La otra experiencia, ¿dónde murió Alfonso Cano? En el Cañón de las Hermosas. Y ahora los científicos, Ricardo, los científicos hacemos un llamado a Colciencias a que una de las misiones de biodiversidad vaya al Cañón de las Hermosas. Es un sitio y un relicto boscoso extraordinario, y encontramos un ejercicio nomás de pago por servicios ambientales de una persona extraordinaria, un pajarero, un señor, un ciudadano, Diego Ceballos, un ciudadano que tiene su propia ruta de avistamiento de aves en el Cañón de las Hermosas, para ver el gallito de roca, para ver el quetzal, para ver varias especies, y con él estamos haciendo la estrategia de pago por servicios ambientales para consolidar eso en el componente de mercados verdes. O sea, si ustedes nos ponen a hablar de eso, a las corporaciones autónomas, con ese mismo entusiasmo o con más entusiasmo que nos genera Carlos Mario, desde luego le podemos empezar a replicar muchas experiencias que podemos generar con los empresarios, Incluso nosotros estamos contentos porque con esa estima que tenemos las corporaciones de corrupción, nosotros no manejamos ni un solo peso que mandan ellos de pago por servicios ambientales a través de Banco 2 a los empresarios. Entonces, es un mecanismo que estamos utilizando con mucho rédito socioambiental. Y no, muy válido, nada más para aclarar, no ha salido todavía ya la reglamentación del 870, que ya está por salir, dije que está en presidencia, pero esto viene trabajándose con lo que hay, ¿verdad? Con el 953, con esquemas como por ejemplo uno que yo conozco muy bien, que es RARE, que está en el norte del valle, y ahí por ejemplo hay un tema no solamente de pago de servicios ambientales, sino que en la región la persona que trabaja el tema de avistamiento de aves recibe por semana $7.500 por semana en avistamiento de aves, porque llegan los extranjeros a ver sus aves, lo que dice el gallito de roca, el quetzal, etcétera. Obviamente La Paz tiene mucho que ver ahí. Y un café, por ejemplo, orgánico con un esquema de PCA donde el kilo está a $26, el kilo, entre 26 y $30. O sea, vea las diferencias que hay, orgánicos obviamente, con un valor agregado de carbono, etcétera, pero obviamente lo están vendiendo en el exterior porque no creo que aquí pague nadie $26 por un kilo, pero es interesante la comparación que está haciendo y la analogía con los negocios y los mercados verdes. Doctor Lozano, ¿qué está haciendo Cerrejón en ese sentido? ¿Qué van a hacer con el tema de PCA? En línea con lo que dijo Nicolás y el doctor Cardoso, voy a dar un poquitico de contexto y de nuestra historia con los pagos por servicios ambientales. Desde el año 2005-2006, cuando nosotros unificamos nuestro plan de manejo ambiental de 4 zonas diferentes, se nos impuso una medida de establecer, de desarrollar un modelo de compensación, ¿sí? Es previo a la normatividad, ¿cierto? En ese momento, y casi por un lapso de
en 3 diferentes estadios, por un lapso casi de 10 años trabajamos desde diferentes esquemas, trabajamos con Conservación Internacional, identificamos 13 diferentes servicios con los cuales se podía, digamos, monetizar o dimensionar el monto que podría cubrirse por cada una de las coberturas que se llegaran a intervenir. Y finalmente, como les comentaba hace un momento, hace un mes aprobado nuestro modelo, ¿sí? No se basa necesariamente en la normatividad en el manual, tiene muchas similitudes. El manual toma algunas de los esquemas que nosotros planteamos y a partir de ahí pues estamos empezando todo un proceso que nos va a llevar hasta 22.000 hectáreas. El año antepasado, con la aprobación de la modificación parcial del Arroyo Bruno, ¿sí? También nos aprobaron un plan integral de compensación ambiental basado fundamentalmente en eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuidar y proteger toda la cuenca media y la cuenca alta de ese arroyo. ¿Sí? Las 5 cuencas que les comentaba, acá para comentar algo de cifras, participan más de 1.200 personas, de unas 240 familias y tenemos del orden de unas 2.400 hectáreas protegidas entre corredores de zonas de rondas hídricas y zonas boscosas, fundamentalmente basado en acuerdos. ¿Sí? Acuerdos voluntarios y a partir del Arroyo Bruno y a partir de las compensaciones de ANLA, pues pagos por servicios ambientales. Digamos que para nosotros eso ha sido un placer. También como lo comentaba el doctor Cardoso, inicialmente nosotros íbamos a llamar a ese esquema de compensación de ANLA el corredor Jaguar, ¿sí? Ahora lo llamamos el corredor del agua, pero involucra las dos cosas, ¿cierto? Toda esa red que pretendemos poder conservar y proteger, que une las dos cadenas montañosas, ¿sí? Y que además está representado por este felino. Entonces, digamos que para nosotros es muy satisfactorio el poder trabajar en eso y el poder desarrollar y mostrar la experiencia. Nosotros empezamos hace 4 años internamente, y acá es donde me voy a referir a lo que decía Nicolás, con una política interna de gestión integral del agua, ¿cierto? Que va desde un tema de uso eficiente, operativo, que luego se traslada, son 3 niveles o 3 ejes temáticos. Uno interno, operativo, eficiencia, ¿sí? Nosotros en 10 años pasamos de que nuestro consumo fuera aproximadamente 50 ríos, 50 lo que nosotros almacenamos. Eso obviamente redundaba en, yo capto acá pero vierto en otro lado. En los últimos 10 años pasamos a un consumo que es, en este último año, 93.7, donde el 93% que consumimos el agua es para operaciones mineras y no se consume absolutamente nada del río, ni del acuífero aluvial, ni de los arroyos para esa operación minera. Lo que consumimos del río y del acuífero es eminentemente consumo humano, que es el 7%. Consumimos mucha agua, claro, control de polvo, pero para eso utilizamos agua que no tiene características que puedan ser utilizadas para consumo humano, ¿sí? Nuestro objetivo y el de nuestros accionistas es hacia futuro vislumbrarnos también, como decía Nicolás, 0 vertimientos. Estamos en ese trayecto, todavía la norma, la nueva norma de vertimiento, el 631 del 2015, nos impuso, digamos, muchos retos y en eso estamos. Sí, pero en periodos de 5 años nosotros podemos llegar solamente en inversiones de nuestros planes de ahorro y uso eficiente del agua, inversiones que pueden llegar a 10, 11 millones de dólares y nosotros estamos viendo ahorros de más de 30 millones de metros cúbicos basado en control de fugas, en uso de agua lluvia, ¿sí? Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje, como política, es el tema de cuencas, el enfoque en la protección de cuencas. Tengamos en cuenta que La Guajira es una zona que tiene dificultades de gobernabilidad, ¿cierto? Comunidades dispersas, nómadas. Esas dificultades de gobernabilidad generan que las administraciones municipales no puedan atacar los problemas básicos, ¿cierto? Y además de eso, buena extensión de ese territorio es árido. Entonces es toda una mezcla de retos en los cuales para nosotros el tema
del enfoque de cuencas prioritario. Y el tercer eje es la participación en soluciones de acceso al agua, ¿cierto? Entonces, en eso hemos participado también fuertemente. Nosotros, al final, cuando hacemos un balance de los últimos años, más o menos desde 2014 para acá, se han atendido más de 200 comunidades, 2.400 personas, hemos atendido y reparado esas soluciones de acceso al agua que permiten que haya más de 2,5 millones de litros día para acceso a esas comunidades, ¿cierto? En el casco de Uribia, que es en la parte norte, y 7 comunidades cercanas también hemos generado soluciones de almacenamiento, ¿cierto? Para poder atender a más de 10.000 personas. Y digamos que esa es la línea que nos hemos trazado, ¿sí? Desde la política, es una declaratoria de la alta gerencia, pegarle al agua por todos los lados. Buenísimo, muchas gracias. Desgraciadamente me está acabando el tiempo y doctor Contreras, yo quisiera preguntarle cómo está haciendo México para pues, con toda la implementación de la política de pago de servicios ambientales que conozco, digamos, cómo han avanzado, pero qué impacto realmente ha tenido este incentivo en la preservación de cuencas estratégicas en México. Yo creo que en México tenemos el mismo reto que tenemos en cualquier otro país con el pago de servicios ambientales y con las inversiones de cuenca. Primero, una diferencia. El tema de carbono es diferente al tema del agua. Tú puedes capturar carbono donde sea, el agua es local. De acuerdo. El segundo gran reto es la escala. Generalmente los pagos por servicios ambientales han tenido escalas pequeñas porque han sido casi individualizados, sin una visión integral. Y por lo tanto no han sido suficientemente exitosos. El tercer gran reto es que muchos de estos programas de pagos por servicios ambientales no han tenido detrás una ciencia que te permita definir con claridad dónde tienes que invertir de manera sistemática y qué tipo de acciones tienes que hacer. No cualquier tipo de acciones es válida en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Y voy a un poco a traer la experiencia de TNC que hemos empujado también en México, es tratar de resolver o tomar esos retos a través de los fondos de agua. Los fondos de agua son estos mecanismos de acción colectiva que atraen a los diferentes actores que existen. En Colombia existen 7 fondos de agua y esos fondos de agua tienen la ventaja de que generan escala, es decir, todos los actores tienen un plan de inversiones de largo plazo basado en ciencia, están invirtiendo hacia el mismo objetivo, están atrayendo recursos públicos y recursos privados, están monitoreando para poder adaptarse. Hoy en día en Colombia los 7 fondos de agua que existen han invertido más de 15 millones de dólares ya en acciones para protección de cuencas, más de 12,000 personas beneficiadas, más de 20,000 hectáreas conservadas. En América Latina hay 24 fondos de agua, que me parece que estos mecanismos en México, la Ciudad de México acaba de lanzar su fondo de agua con un plan muy ambicioso de llegar a estabilizar. La visión del fondo de agua de la Ciudad de México es tener balance cero, es decir, oferta y demanda igual. Hoy hay un 150% de sobreexplotación de las fuentes de agua de la Ciudad de México. Y los diferentes fondos es lo que están haciendo, porque nos parece que en el caso de México, el tema de gobernanza y de atraer a estos actores es exactamente el mismo reto al que estamos enfrentando en prácticamente todos los países. Colombia siempre me sorprende porque teóricamente tienen los mejores diseños. Desde que yo trabajaba en el ministerio siempre pensaba, los colombianos, los pagos por servicios ambientales, yo trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente en México hace 25, 26 años y a quien veía era a Colombia. Y de quien aprendíamos en el diseño, Colombia, la regulación de agua, un regulador independiente, Colombia. Sin embargo, creo que tenemos los mismos retos de implementación, porque una vez que aterrizamos en el territorio, los diferentes actores tienen incentivos diferentes. Las corporaciones tienen un incentivo, las empresas tienen otro, las ONGs a veces tenemos otro, y por lo tanto el ponernos de acuerdo hacia adelante me parece que es el gran reto que tienen los mecanismos de pagos por servicios ambientales. Y no nada más los mecanismos, porque ahora entiendo que los mecanismos de pago por servicios ambientales están concebidos de una manera mucho más amplia que solamente la inversión en la persona. Pueden hacer inversiones en infraestructura natural, inclusive realizadas por las propias empresas.
Es decir, las compensaciones pueden ser a través de ejecuciones individuales. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos maximizar esas y cómo podemos alinearnos y traspasar los temas políticos, es decir, los cambios de alcaldías o los cambios de gobernadores, que no son, vamos, la cuenca no te respeta esos cambios, tenemos que alinearlos. ¿Cómo atraemos a los diferentes actores? Pero les facilitamos. Si yo trabajo en una empresa y soy el gerente ambiental y me dicen, oye, tienes que hacer un plan de conservación, yo digo, oye, yo sé ganancias, pérdidas, sé empresa, no me pongan esta dificultad a mí, por lo tanto, reduzcamos el costo de transacción de esas acciones para que no nada más las grandes empresas que tienen departamentos de sustentabilidad amplios, sino las medianas y las pequeñas empresas puedan empezar a invertir, y nos parece que los fondos de agua son una alternativa que puede contribuir a ayudar a las corporaciones autónomas regionales, a los acueductos, a los municipios y a las empresas a lograr estas economías de escala a través de la acción colectiva. Me parece que ahí está el gran reto y ojalá con la ANDI podamos seguir colaborando para que haya muchos más fondos o iniciativas similares. Muchas gracias, doctora Carrillo. También la misma pregunta, pero tiene que ser así súper breve para que lleguemos ya a unas últimas frases de… Bueno, no, este entonces simplemente retomar algo que tú planteabas hace un momento, y es el tema de mirar la posibilidad de los combos, de portafolios, podríamos decirlo, ¿sí? Cómo desde las corporaciones autónomas, desde las entidades territoriales y desde los diferentes actores que están presentes en la cuenca, empezamos a mirar cómo canalizamos nuestros programas y nuestros recursos de manera articulada. Uno ve, por ejemplo, que nos preocupamos porque no tenemos suficientes recursos para garantizar un esquema de pago por servicios ambientales que sea sostenible y permanente para una familia. Pero por otro lado, otra entidad o la misma entidad desde otra área, desde otro grupo de trabajo, está desarrollando temas como los negocios verdes, como turismo de naturaleza, como emprendimientos sociales para la conservación ambiental, que resultarían siendo figuras complementarias que ayudarían para que esa comunidad se empodere, genere un ejercicio de apropiación y termine estructurando su propio negocio verde que le permita que, independientemente de que después de 2 o 3 años ya no esté el pago efectivo en el esquema Banco 2, o sea cualquiera el esquema que tengamos, ya la familia haya generado un esquema, y ahí el reto también de la academia y del sector privado para que nos acompañemos el territorio en buscar esos emprendimientos que definitivamente muestren que sí es viable hacer procesos productivos enmarcados en un esquema de conservación de ecosistemas estratégicos. Lo más rápido que pueda. Súper bien, muchas gracias, Marta. Era más también para aclarar y ya para terminar, el tema de los pagos de servicios ambientales tiene que tener una sostenibilidad económica y financiera en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al habilitar diferentes fuentes, al permitir que otros participantes funcionen, esquemas como Banco 2, que es uno de muchos, tengan ese gran paraguas que permita la sostenibilidad. Entonces, ya que tú terminaste, voy a empezar contigo en una frase pequeñita, porque time's up, como dice ahí, como en una frase muy corta, ¿qué harías tú para cambiar un paradigma económico en cuanto a instrumentos económicos y pues, temas que tienen que ver con el cambio de comportamiento del uso racional del recurso hídrico? ¿Qué temas adicionales o cuál es como el punto neurálgico para que nosotros podamos cambiar un paradigma económico de crecimiento o un desarrollo, digamos, visto como desarrollista versus un desarrollo sostenible basado en el uso eficiente del agua? Sé que suena complicado, pero yo creo que tú lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Yo creo que el gran reto ahorita es entender que todos somos parte de, que todos somos responsables de, que aquí el tema de la voluntariedad y del libre albedrío y de la posibilidad de que hoy invierto pues por un tema de estatus y lo hago por un año y listo, tenemos que superarlo. Que aquí la conservación, la gestión hídrica exige compromiso permanente, exige inversión permanente, y esa inversión tiene que darse efectivamente desde nosotros las corporaciones, pero también desde los entes territoriales, que a veces me parece a mí que les falta un poquitico más de empuje frente al tema, y por supuesto del sector productivo en las inversiones que hoy está haciendo, y desde la academia también, porque es que también tenemos que formarnos para la conservación, para la protección y para la gestión hídrica.
Y si entonces terminamos ya, yo quería escucharlo a todo otro día, hablaremos, pero me imagino que todos estamos totalmente alineados, sabemos que este es un tema de un recurso que es finito, que estamos creciendo como población, que tenemos que buscar unas alternativas diferentes y sobre todo fortalecer los instrumentos económicos que ya tenemos. Muchas gracias a todos y bueno, felicidades. Gracias.